Muy buenas tardes, profesor. Nuestros nombres son Javier Echeverría, Sebastián Fernández, Bastián Salazar y Nicolás Smith, y nosotros les vamos a hablar les vamos a exponer, mejor dicho, sobre los convenios de Viena y de Basilea, en donde obviamente vamos a hablar sobre todo lo relacionado con los antecedentes del por qué se crearon estos convenios que tienen que ver con temas de relaciones del medio ambiente que ya ha estado siendo afectado, en donde vamos a hablar sobre la reacción lo que han estado realizando, las consecuencias de las soluciones. Introduction. Naturally, human beings have a diversity of tongues and attitudes. Because of this, rules and norms were created to live and coexist with each other and other spaces. In this sense, the Vienna Convention is nothing more than an agreement for the protection and preservation of the ozone layer. Through this agreement, the aim is to protect the health and life of people and other species living on the planet from the adverse effects produced by the deterioration of the ozone layer, including climatic changes that affect the composition, resistance, and productivity on both natural and managed ecosystems or material useful to human beings. Bueno, en este trabajo nos enfocaremos a explicar un poco y cómo fueron los sucesos, los antecedentes y en tanto las características principales en relación al Convenio de Viena, el cual fue promulgado en 1985. Su característica principal es que uno de los primeros eh, problemas mundiales medioambientales que se lleva a cabo y se sobrelleva a cargo de todos los países del mundo, finalmente. Y este está enfocado principalmente a la protección a la capa de ozono, también esperando que en un futuro esta se recupere. Bueno, para poder entenderlo mejor tenemos que explicar qué es un poco la capa de ozono. La capa de ozono es una zona de la estratosfera terrestre que compone nuestro planeta Tierra, en donde se concentra la mayor parte, su mayor cantidad, el ozono. Em, Está, tiene un rango de una altura de unos 15 a unos 50 kilómetros de altura. Em, y bueno, compone el 90% del ozono de la atmósfera. Esta también podemos decir que una característica clave sería que esta absorbe del 97 a un 99% la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Bueno, y en torno al Tratado de Viena, podemos decir que este es el acuerdo medioambiental multilateral, como indiqué en la diapositiva pasada, y se firmó en la conferencia de Viena, la cual fue en marzo de 1985 e inicialmente fue como suscrita o firmada por 28 países. Y luego de 3 años de los procesos correspondientes y respectivos, entró en vigencia en 1988. Para comprender el contexto de este tratado, tenemos que exponer los antecedentes, los cuales son claves para el desenlace que sería realizar este tratado. En el año 1974 podemos indicar que científicos de la Universidad de Yorktown realizaron las primeras hipótesis sobre el daño que se le está realizando a la capa de ozono. Y esto era mediante la utilización de productos químicos eh, de todos los tipos. Ya iban dañando la capa de ozono. Y esto afecta claramente a la atmósfera. Luego, en el año 1977, el Convenio de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas PNUMA, finalizó el plan que era mundial de la firma de este tratado, eh,
para realizar una acción sobre la protección de la capa de ozono. Y finalmente en el año 1979 se firma el Convenio de Ginebra, que este es caracterizado sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia. En la diapositiva siguiente podemos ver el objetivo y la importancia tanto de este convenio. Dentro del objetivo podemos ver la promoción y cooperación entre mutuas partes de todos los países de la Tierra. También se realizan investigaciones que estas al final terminan en un intercambio de información, que esto le sirve a todos los países. Y se toman medidas legislativas sobre el impacto de la actividad humana sobre la capa de ozono. La importancia de este tratado es que es por primera vez, como lo indiqué, que las naciones se unieron para solucionar o tomar medidas sobre un problema medioambiental a nivel mundial, que esto iba a afectar claramente a todo el mundo. Y lo bueno es que se hizo antes de que, eh, o sea, se hizo cuando ya estaban sucediendo algunas cosas, pero al menos se hizo a tiempo para que no sucedieran, para que no se tomaran acciones luego de, lo- de las evidentes catástrofes que resultaría no hacer nada mediante el avance del daño a la capa de ozono. Bueno, y aquí en la fotografía tenemos una imagen del planeta Tierra del 1979, en donde podemos ver que la capa de ozono ya se ve levemente afectada, pero no es nada en comparación a el 1990. Y bueno, podemos decir igual que del 1990 al 2008 tampoco hay gran diferencia. Entonces quizás se masificó, pero también se detuvo su propagación en cierto grado. Y no ha avanzado tan rápido como lo hacía antes. En la siguiente diapositiva podemos ver los países firmantes. En el año 2009 se alcanzó la suscripción universal, o sea, siendo así de parte de todos los países, siendo el primer acuerdo multilateral que existe en el mundo. Y actualmente se cuenta con 198 países los cuales son los firmantes. Y cada año estos se reúnen, tanto las partes del Convenio de Viena como las partes del Protocolo de Montreal, para administrar decisiones sobre estos convenios. Bueno, en consecuencia de los objetivos concretos planteados por el Convenio de Viena, se implementó un tratado internacional llamado Protocolo de Montreal. Este está diseñado para proteger la capa de ozono, para reducir y con el objetivo final eliminar la producción y el consumo de numerosas sustancias responsables del daño de la atmósfera o del angostamiento de la capa de ozono. Participan los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como la Santa Sede, los Estados federales de Micronesia y la Unión Europea. Este acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Bueno, este tratado expone obligaciones comunes para todos, pero diferentes. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de ese año, en 1989. Desde ese momento el documento ha sido revisado en varias ocasiones. Bueno, existe un fondo multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal, que va en ayuda a los países en desarrollo para el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, cuenta con 147 países en desarrollo que pertenecen al grupo A5 y cuenta con un fondo de 3.6 billones de dólares para la eliminación de 465.786 toneladas
de sustancias potenciales en el acotamiento de ozono. Bueno, el propósito del tratado se enfoca en la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias que agotan el ozono. Estas sustancias son el clorofluorocarbono, el hidroclorofluorocarbono, el tetracloruro de carbono y triclorofluorometano, el metilcloroformo y el bromo de metilo, entre otros. Bueno, cada una de estas sustancias pertenece a un grupo que tiene establecido en un cronograma, también llamado calendario de tratado. Bueno, aquí se pone la reducción en su producción y consumo hasta llegar a la eliminación parcial. Esto se presenta a cada país dependiendo del grupo al que pertenece. No A5 o A5, con diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo. Bueno, el contenido de estas sustancias en las producciones es utilizadas en la fabricación de antiguos sistemas de refrigeración, frigoríficos, aerosoles y solventes líquidos como agentes para limpieza y desgrase, los extintores de fuego y para remover manchas, también en la fabricación de espumas que sirven como aislante, etc. Bueno, cuyo uso de estas sustancias se prohibió bajo el protocolo en 2006. Cuando los CFCs se descomponen en la atmósfera, liberan átomos de potencial deterioro a la capa de ozono. Y esto produce la destrucción de la misma. Las medidas para la eliminación de los clorofluorocarbonos. En términos del tratado, los fines aceptaron reducir sus niveles de consumo y producción de clorofluorocarbonos según el nivel de desarrollo de sus economías. En los países en vía de desarrollo se les aplicó un nivel básico y un cronograma diferente a los países desarrollados. Bueno, las siguientes tablas presentan los calendarios de reducción para los dos grupos